Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, a esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. ¿Qué ha pasado en otras latitudes? Entonces, mientras vamos a buscar nuestras Biblias en Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, y voy a leer de los versículos 41 al 47. Hechos, capítulo 2, de los versículos 41 al 47. Así que voy a introducir el tema de la siguiente manera. Quizás si hay una porción, un estudio, algo que llame la atención a toda la iglesia en particular, tiene que ver con el avivamiento. Toda la iglesia cristiana lo busca. Cada uno de nosotros anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón un avivamiento. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos muestran de que esto no parte de la iglesia. No es algo que logra la iglesia, no es algo que busca la iglesia, no es algo que nace de un grupo que se reúne a orar. No. Esto viene de iniciativa de Dios. Esto proviene de la voluntad de Dios. Ya lo veíamos en Habacuc cuando el profeta dice: aviva tu obra entre los tiempos, aviva tu obra o hazla conocer. Es Dios el que tiene que avivar a su iglesia, es Dios el que la despierta, es Dios el que la potencia, es Dios el que obra en la vida de la iglesia. Pero como les decía, yo creo que para cualquier pastor, cualquier líder de iglesia, cuando ve un libro que habla de avivamiento, cuando ve una conferencia, un simposio que habla de avivamiento, todos queremos estar o todos queremos leer. Esto es algo que llama la atención porque muchos de nosotros estamos tan equivocados en nuestro pensamiento de cómo es que la iglesia es avivada o es despertada. Entre más estudio, pienso muchas veces que somos un grupo de hombres y mujeres tuertos que vivimos en un mundo de ciegos y que se nos ha olvidado que podemos ver a nuestro Dios con nuestros dos ojos. Cuando analizamos cómo Dios a través de los tiempos ha estado avivando a su iglesia, la ha estado despertando, nos damos cuenta al analizar que estamos muy lejos de lo que pasó en ese momento. Que nos falta realmente una adoración completa al Señor. Que nos falta un conocimiento real de quién adoramos y cómo enaltecemos y glorificamos el nombre del Señor. Por lo tanto, quiero pedirte, mi hermano y hermana querida, que puedas pedirle al Señor que hable a tu corazón, que pueda ministrar tu vida y mostrar cómo es que la iglesia es despertada por el Espíritu Santo, cómo es que la iglesia se aviva en torno a la predicación de la palabra de Dios y cuáles son las características que este avivamiento dado por Dios se produce en la vida de la iglesia. Así que quiero pedirte que me acompañes en la lectura que voy a dar de Hechos, capítulo 2, de los versículos 41 al final. Dice así: fue así como los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones
y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Te invito a que tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti, Señor amado, con la certeza absoluta que hemos leído tu palabra, con la convicción de que solo es ella la que puede cambiar nuestra vida. Que tú, Señor, nos hablas a través de ella, que tu Santo Espíritu obra a través de tu palabra en nuestras vidas. Y es por eso, Señor, que queremos pedirte que sea Él el que en primer lugar trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón para romper, derribar aquella oposición que quiera levantarse en contra de tu palabra y que transforme ese corazón y esa mente en una tierra fértil para que esa palabra que se siembre en nuestra vida dé fruto abundante. Señor, entendemos que nuestro pecado nos ha hecho tardos para entender, pero también sabemos que tú como maestro de maestros puedes hablar y vas a hablar a nuestro corazón. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu dirección, necesitamos saber lo que quieres con tu iglesia. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué quieres hacer en nuestra vida y en nuestra congregación? Y es por eso que vamos ante tu presencia, Señor, para pedirte que tengas misericordia de nosotros. Por Cristo el Señor. Amén. Hermanos amados, antes de comenzar la exposición de estos versículos, quisiera que reflexionáramos un poco en la situación de la iglesia en la actualidad. No solo nuestra iglesia, sino la iglesia evangélica en la actualidad. Hay características que hacen hacer un diagnóstico muy complejo de nuestra realidad. En primer lugar, nos encontramos con un empobrecimiento del culto a Dios. Y quizás la mejor forma de entender este empobrecimiento o de ilustrar la pobreza de nuestro culto al Señor es que cada vez que el pastor pide la bendición final, cada vez que decimos amén, cada uno parte rápidamente a su casa a seguir con sus actividades cotidianas. Y esto nos muestra el real desconocimiento de dónde hemos estado. Esto nos muestra claramente cuán perdidos estamos en lo que ha pasado, a dónde hemos ido, en qué lugar hemos estado y a quién hemos adorado. Y como nuestra vida no ha percibido ni ha experimentado la verdad de coronar al Señor, de adorar a este Dios todopoderoso, lo único que quiere es partir. Cuando lo único que debería pasar es que nosotros queríamos quedarnos en ese lugar para seguir adorando y bendiciendo su santo nombre. Y esto trae un efecto en cadena, como el culto se ha empobrecido, también nuestra predicación es cada vez más débil. Cada vez nos encontramos con predicaciones que lo único que buscan es traer miel a nuestros oídos y no mostrar nuestra realidad de pecado. Cada vez acomodamos las predicaciones, cada vez escuchamos en la radio, en la televisión, cosas que todos quieren escuchar, pero que no transforman las vidas. No solo hay un perecimiento de nuestro culto, no solo hay una debilidad en nuestra predicación, sino que nos hemos dedicado a construir edificios casi como catedrales medievales, que lo único que hacen es que cuando el culto donde demostramos que nuestra devoción y nuestra búsqueda del Señor es con más firmeza, con más seguridad, con más fidelidad, que es el culto de oración, menos gente viene. El culto de oración, que es el momento donde muestra una iglesia que está buscando al Señor, que está buscando de su presencia, que le pide al Señor que avive su corazón, es el culto que menos gente trae. Es el culto donde menos gente va. Así
De extraviados estamos, hermanos. Así de extraviado está nuestro conocimiento y nuestra actitud frente a esto. El culto de oración es el encuentro de oración y la oración de un pueblo, del pueblo de Dios, que dice todo sobre nuestro deseo por la presencia y la bendición de Dios. Hermanos queridos, en ese culto donde debemos buscar de su presencia, y no tan solo en eso, debemos pedirle al Señor que se manifieste con poder en nuestras vidas, que utilice al pastor el domingo, que va a predicar, que utilice los departamentos para que busquen, para que traigan nueva gente a los pies de Cristo. Y no estamos despilfarrando ese momento con el Señor. No tan solo nuestro culto se está empobreciendo, nuestra adoración se está empobreciendo, no solo nuestra predicación es cada día más débil, no solo cada día no le tomamos la importancia a lo que significa la oración, sino que además nuestro testimonio es cada vez más impotente frente a aquellos que no conocen al Señor. En este estudio que he hecho todo este tiempo, me he encontrado con estadísticas que son pero terribles, hermano y hermana querida. En Estados Unidos y Europa, cada vez hay menos personas que se hacen miembros de la iglesia y ponen como argumento para hacerse miembro que se han convertido a la fe de Jesucristo el Señor. Esas son las estadísticas. Esos son el análisis que tenemos el día de hoy. No nos hemos dado cuenta que la gloria del Señor abandonó nuestros templos y solo nos hemos dado cuenta que cada día vamos a mirarnos a nosotros mismos y no a coronar a Jesucristo el Señor. Esto fue lo que pasó en Ezequiel capítulo 10, versículos 18 y 19, donde la gloria de Dios abandonó el pueblo, el templo. Y solo el profeta pudo ver en una visión que esto pasaba. Y mucha gente no se dio ni cuenta de que el Señor ya no estaba en ese lugar. Un avivamiento o un despertar no es algo que podemos lograr nosotros. Recuerdo de manera tan clara un día sábado que iba saliendo de mi casa cuando vivía allá en Villota y caminando hacia la Alameda, no sé si usted me sigue ahí, caminando hacia la Alameda a mano izquierda, a media cuadra estaban los panificadores, ¿se acuerdan? Ese local de los panificadores, ¿sí? Bueno, hubo un momento que una iglesia estuvo ahí. Se reunió una iglesia de corte carismático y yo iba pasando y veo ahí una pizarra grande y decía: días de avivamiento, noches de avivamiento, martes y jueves. Y yo pensaba y decía, ¿y Dios qué está haciendo los lunes, miércoles y viernes? Si los martes y los jueves hace avivamiento, los otros días, ¿qué está haciendo? Así de equivocados estamos, así de errado tenemos el concepto de lo que es el avivamiento. Porque esto no nace de un pueblo que se junta a orar, no tiene que ver con eso. Las veces que ha pasado este elemento no es de un grupo que se reúne a pedir avivamiento, sino que se reúne a orar, a pedir por la presencia de Dios. Hermano, eso es tan básico y no lo hacemos. No nos juntamos a orar como cuerpo para que la presencia de Dios esté presente en nuestros cultos y haya convencimiento de pecado. No lo hacemos. Hemos llenado nuestra vida de ritualismo, pero se nos ha olvidado al Dios que adoramos, al Señor Todopoderoso. Esto es algo que Dios da, es un regalo. El pastor Keller lo ilustra de una manera muy especial. Dice que el avivamiento es como cuando un papá mira a su hijo, se acerca y lo abraza y le dice: te amo. Él dice, esto es súper claro. No es que antes del abrazo el hijo no fuera hijo, seguía siendo hijo. La iglesia sigue siendo la iglesia del Señor, pero es Dios el que se mueve y la abraza para que sienta la presencia del Señor y tome ánimo para lo que viene. Esto proviene de Dios. En Hechos, capítulo 3,
versículo 19, nos encontramos claramente que Pedro lo entendió sumamente bien. Por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Fíjense el versículo 20. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. En la Reina Valera 60 lo dice de una manera más poética, como en la 60. Para que vengan días de refrigerio, para que vengan tiempos de refrigerio. Es Dios el que provoca esos tiempos. Lo que realmente marca no es tanto que Dios haga cosas que normalmente no hace. Hay gente que cree que los avivamientos pasan cosas que no pasan en otras veces. No, hermano querido, Dios no cambia su forma de convencer, de convertir, de regenerar, de generar nuevos nacimientos. No va a cambiar eso en un despertar, en un avivamiento. No se trata que Dios haga cosas extraordinarias. Muchos se quedan con las señales y las cosas. No es eso el avivamiento. Es que Dios hace las cosas ordinarias de una manera extraordinaria. Dios comienza a obrar, Dios comienza a traer convicción de pecado, Dios comienza a traer carga de oración, carga por las cosas del Señor, satisfacción por estar escuchando las cosas y las doctrinas de la gracia. Son las cosas ordinarias que Dios hace de una manera extraordinaria. Y de esa manera la iglesia sale de su letargo y comienza a adorar y a alabar a este Dios todopoderoso. Estas temporadas o estos tiempos de avivamiento, de despertar, ya las encontramos en el Antiguo Testamento. Lo vemos con mucha claridad, como usted va a ver en esta exposición, en los primeros capítulos de Hechos. Es tan así que parece que Lucas lo ha punteado de una manera tan clara para que no nos quede duda de cómo se sucede. Las características de esto es que hay una intensificación de la experiencia espiritual, especialmente una intensificación del sentimiento de culpa, de pecado y que estamos frente a un Dios santo, santo, santo. Esa es una de las primeras cosas que empieza a aparecer. Y también un gozo porque este Dios todopoderoso y santo me ha perdonado, me ha amado. Ahora soy su hijo. Hay un movimiento de satisfacción y de placer por estas cosas de la gracia, por estar en la iglesia, por orar, por leer su Biblia, por dar testimonio, por alabar al Señor. Esas cosas pasan en una iglesia que ha sido visitada por el Señor y ha sido avivada por Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en el despertar que hubo en el siglo XVIII en Escocia. Fíjense que entre las muchas cosas que leí me llamó mucho la atención que un pastor le escribe a un pastor amigo. Destaqué solo un pequeño párrafo de esa carta. No sé si a usted le va a llamar la atención como me llamó a mí. Fíjense lo que escribe el pastor a su amigo. Dice, solo 12 personas llegaron a la fe en Jesucristo el domingo pasado, pero creo que muchos otros despertaron. Eso es lo que le escribe. Solo 12 personas. Estamos hablando de un pueblo que solo tenía 500 habitantes. Y se dice, solo 12 personas. Yo, hermano Mao, daría 3, gloria a Dios, hasta 4, si usted quiere, si pasara los domingos, todos los domingos, 12 personas recibieran a Cristo en su corazón y transformaran su vida. Y él dice, solo 12, pero creo que aún muchos más despertaron. Eso es lo que hace el Señor. Aún más, el pastor y gran predicador Jonathan Edwards, en su libro Historia de la Redención, habla cómo Dios durante los tiempos ha visitado, ha entregado estos tiempos de avivamiento. Lo escribe de esta manera: desde la caída del hombre hasta nuestros días, la obra de la redención en su efecto se ha llevado a cabo principalmente mediante comunicaciones notables del Espíritu Santo. Aunque siempre ha habido una influencia y constante del Espíritu Santo, en cierto grado y atendiendo a sus ordenanzas, la forma en que se han hecho las cosas más grandes para llevar a cabo esta obra siempre ha sido por una efusión notable
de tiempos especiales de la misericordia y del amor de Dios. Así lo relató Jonathan Edwards. Es así como obra el Señor. Cuando lees ya en el Antiguo Testamento te das cuenta de estas visitas y cómo en el Antiguo Testamento, en la iglesia naciente ahí en Hechos y en la historia de nuestra iglesia en la actualidad, estos tiempos del Señor van cíclicamente avanzando y preparando a su iglesia. Cuando leemos, por ejemplo, en Génesis, capítulo 4, la maldad ya había, el pecado ya entraba, ya había cobrado una víctima, Abel había muerto. Los hombres empiezan a crecer, la maldad empieza a ser, sin embargo, empiezan a buscar al Señor. Génesis capítulo 4, versículo 25. Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 26. También a Set le nació un hijo y le puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Ese momento ya empieza a invocarse el nombre del Señor. Génesis capítulo 4. Siempre el Señor ha obrado en restauración y bendición y un avance significativo del Evangelio. Eso es el resultado de estos avivamientos. Con el avivamiento la iglesia, por así decirlo, se proyecta hacia el futuro y se estabiliza para el futuro. Esto fue lo que el Señor prometió. Él iba a edificar su iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerían contra él. Eso es lo que prometió nuestro Señor Jesucristo. A mi modo de ver, la mejor ilustración de cómo se producen estos avivamientos, los pasos y cómo se generan, los encontramos en Pentecostés. En este Hechos, capítulo 2, donde nos damos cuenta de cómo es que se produce esto. Pentecostés, podríamos decirlo, es la inauguración del gran despertar, del gran avivamiento de la iglesia del Nuevo Pacto. Pero quiero ser extremadamente claro en esto, porque más de alguna vez he escuchado por ahí, entre grupos pentecostales y neopentecostales, oremos para que haya un nuevo Pentecostés. Hermano y hermana querida, Pentecostés es irrepetible. No se va a volver a repetir. No hay ninguna posibilidad que haya otro Pentecostés. Sin embargo, las cosas que pasaron en Pentecostés, algunas de las características de Pentecostés, sí se siguieron repitiendo a través de los primeros capítulos de Hechos. Y lo vemos así. Pentecostés es irrepetible, no va a volver a ocurrir, pero sí algunos de esos hechos que sucedieron se repitieron posteriormente en la iglesia y en la historia de la iglesia. Para que usted le quede más claro esto, voy a ocupar no una ilustración mía, sino una ilustración de Abraham Kuyper, teólogo nuestro, que dice, es como si en una ciudad se inaugurara una planta de agua potable. ¿Ya? Esto es la ilustración. Se inaugura una planta de agua potable. Viene el alcalde, corta la cinta, se inaugura, se abren las compuertas y la gente empieza a gozar de esta agua potable. Este hecho nunca se va a volver a repetir. No va a haber una segunda inauguración, no se va a repetir al otro día. Sin embargo, nuevas comunidades por aquí, otras comunidades por allá van a experimentar el gozo de recibir esta agua potable. Eso es. Pentecostés no va a repetirse. De la forma que hubo ahí, no va a repetirse. Pero lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes, las distintas comunidades a lo largo del tiempo van a experimentar en su vida. Lo podemos experimentar en nuestra vida. Si vamos a Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 5 en adelante dice con respecto a Felipe. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacían.
Muchos de los que tenían espíritu maligno eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Y había una gran alegría en toda la ciudad. Fíjense, así es como comienza la obra del Señor, comienza a predicarse a Jesucristo, y ese poder de la predicación que exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo empieza a generar cosas, elementos, vidas transformadas, cuerpos sanados, espíritus renovados por el poder del Espíritu Santo. En Hechos 2:47 al final, dice claramente la palabra del Señor que era Dios el que añadía, Jesús añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. 3.000 personas en una sola predicación. Y hermano y hermana querida, lo más probable es que toda esa gente, de los que estuvieron ahí, muchos se fueron. Recuerden que esto sucede en Pentecostés, donde venía gente de distintos lugares. Habitantes de distintos lugares llegaron ahí, volvieron a su casa y empezaron a promover y expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue avanzando. Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contando solamente a los varones eran como 5.000. Sigue predicándose la palabra de Dios y se convierte en 5.000 varones. Pero sabemos que ese número necesita arreglarse, porque no solo los varones recibieron al Señor, porque el evangelio no es solo para los hombres, por supuesto para las mujeres, para los niños, fueron muchos más los que se acercaron al Señor. Versículo 33 de mi mismo capítulo 4. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se sobreabundaba en todos ellos. Era tanto el poder y lo que fluía del Señor en los corazones y en la vida de estas personas, que todos veían que la gracia de Dios estaba sobre ellos. No había necesidad de decirlo de otra manera, no necesitaban más palabras. La gracia de Dios estaba sobre ellos. Y en Hechos 5, versículo 13, me pasó algo extraordinario con este versículo. Yo, mi hermano querido, debo haber leído la Biblia completa varias veces, pero no me acordaba de este versículo. O no me impactó de la forma que me impactó cuando leí este versículo, 13 y 14. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. ¿Lo ve? ¿Qué paradójico? La gente le tenía miedo de estar con ellos, porque veían en esa iglesia tal santidad y tal integridad que decían, yo no sirvo para estar ahí. Sin embargo, su corazón anhelaba estar ahí. Hermano querido, esa es la iglesia que yo quiero, no sé si es la que usted quiere. Es la iglesia, es la congregación que yo quiero que seamos. Una iglesia donde la gente mire y diga cómo se aman. Mira la santidad, mira la integridad que hay en este grupo de personas. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Eso decían. Y les daba miedo. Increíble. Es tremendo esta porción de la Sagrada Escritura. En Hechos capítulo 6, versículo 1, la primera parte dice, y en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, seguía creciendo. Dios seguía renovando vidas, Dios seguía extraordinariamente restaurando, dando nuevos nacimientos. Y no tan solo, el versículo 7, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén. Juntamente, fíjense lo que dice Lucas, hace un pero. Como crecía el conocimiento de la palabra del Señor, crecía el número. Esto es clave, hermanos amados. Una iglesia avivada es una iglesia donde se predica la verdad de la palabra de Dios. Una iglesia donde se exalta el nombre y los atributos de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu con poder se mueve entre medio de ellos. En Hechos 9, versículo 21, va a encontrar que la gente se admiraba de la conversión.
Porque no solo produce eso, las vidas son transformadas. Y el enemigo número uno de la iglesia, Saulo de Tarso, se transforma en el mayor predicador del Nuevo Testamento. Vidas transformadas, vidas convertidas, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano querido, ¿cuáles son las características del avivamiento? ¿Qué es lo que hace cuando el tiempo de refrigerio de Dios viene a su iglesia? En primer lugar, y esto ya lo vemos en Hechos capítulo 1, tenemos que hay una carga por el pecado y una carga en el corazón por la oración, hermanos amados. Esto es lo primero, hay una carga por la oración. Fíjense que los apóstoles recibieron una instrucción, ustedes se van a Jerusalén, pero ellos nunca entendieron que ese era el momento para quedarse quietos, para no hacer nada. Ellos fueron a Jerusalén y en el versículo 13, cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Feo, Simón el celote y Judas y el hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Ellos no se quedaron impávidos sin hacer nada. Ellos fueron a orar, recibieron una carga del Espíritu Santo para orar, hermanos amados. Yo no sé si le ha pasado a usted que ha estado a veces en reunión de oración, donde las reuniones de oración se vuelven así como media, como que uno empieza a quedarse dormido. Fíjense que el doctor Sinclair Ferguson, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, gran teólogo, dice que él conoció a un hombre que tenía una virtud, un don maravilloso, decía, era capaz de levantar cualquier culto de oración que se estaba quedando dormido. Tomaba la palabra, ponía a orar y despertaban todos. Y dice lo siguiente, ¿cuál es la característica que tenía este hombre? Él tenía ese don de despertar las reuniones de oración porque exponía la situación ante Dios y luego cambiaba de rumbo con estas palabras. Venimos a ti para hablarte acerca de esto. Mira, hermano amado, y nosotros muchas veces en nuestras oraciones llegamos hasta las soluciones. Y él dice, ¿sabe? Este es nuestro problema. Esta es la necesidad que tenemos. Y venimos ante ti, Padre, a preguntarte qué hacemos con esto. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos esta necesidad, hay este enfermo, hay esta complicación en la iglesia, hay esto. Venimos ante ti, Padre, para pedirte qué hacemos con esto. Hay una ciudad muy pequeñita en Escocia que recibió un gran avivamiento. Su nombre es Cambuslang, y su avivamiento se produjo en el siglo XVIII. En esa congregación fueron cuando comenzaron pequeñas sociedades para orar. Nadie preparó esto, pero los hermanos se empezaron a juntar a orar. ¿Y saben qué oraban? No oraban, Señor, avívanos. Ellos oraban y decían, Señor, queremos que tu presencia descienda sobre nosotros. Ese fue el objetivo de la oración. Pedimos tu presencia sobre nosotros. Comenzaron a orar, comenzaron a hacer grandes cosas. El gran avivamiento, por ejemplo, en Escocia, el instrumento que Dios usó fue un joven que ni siquiera había terminado sus años de seminario, que sus hermanos mayores lo pusieron a predicar el día lunes. El día lunes, hermano. Yo creo que si el consistorio dice vamos a hacer culto los días lunes, nos cuelgan a todos, porque ¿cómo se le ocurre hacer culto el día lunes? Pero él usaron el día lunes. ¿Y sabe qué? Los pastores más antiguos relatan ahí que ellos están convencidos que después de la predicación de ese joven, más de 500 personas se convirtieron al Señor. Más de 500 personas se convirtieron al Señor. Pero era un hombre de oración. Un hombre que vivía para orar.
Lo mismo pasó en el despertar del siglo XIX en Escocia. Otro joven fue usado por el Señor para predicar el Evangelio, y todos los que estaban junto con él decían que semanas antes había una sola definición para este joven. Es un joven que vivía para la oración. Y el día en que lo fueron a buscar para mostrarle el lugar donde iba a predicar, ¿sabe dónde lo encontraron? En su pequeño dormitorio, postrado, reconociendo su incapacidad frente a Dios y pidiendo que Dios lo utilizara. Porque esa es la oración, reconocer, no que nosotros podemos hacer algo, no que nosotros tenemos las herramientas para ello, reconocer nuestra total incapacidad de hacer algo y buscar en Dios la dirección para nuestra vida. Es así. Estamos indefensos. Dios es el que obra en nuestra vida. Hay un pasaje que también lo habla el pastor Ferguson en su conferencia y que impactó mi vida, porque mi vida siempre ha estado impactada por hombres y mujeres mayores que he tenido el gusto y el privilegio del Señor de conocer. Un hombre como el hermano Reyes, por ejemplo. Yo sería más pequeño que Domingo, cuando me acercaba a él y me gustaba porque él siempre tenía tratados. Y me regalaba, y eran tratados que eran casi como monitos nomás, porque no habían esas presas y esas cosas tan importantes. Hombres que impactaron mi vida, Juanita Villa, el mayor con una sabiduría extraordinaria. El pastor Sinclair Ferguson dijo cuando él tenía 14 años, él iba a una iglesia en Escocia, y un día llegó a esa iglesia y conoció a un viejito que todos lo conocían. Dice, yo nunca me supe su nombre porque todos le decían Dodo. Era el Dodo. ¿Ah? Como todos, por ejemplo, el Tata Sergio. El Tata. Y tú, el Tata, este es el Dodo. Este era el Dodo. ¿Ah? Y dice, y me tomó de la mano y me llevó al patio de la iglesia. Y había una pradera, yo me imaginaba en Escocia estos pastos bonitos, ¿cierto? Verdecitos. Y decía, mira ese pasto que está ahí. ¿Qué te llama la atención? Y el pastor Ferguson dijo, es que veo un pasto con un largo, pero hay una parte en el medio donde está muy bajo el pasto. Es harto que está como hundido el pasto. Y Dodo le dijo, ¿sabes? En ese lugar, esta iglesia se postró a orar día y noche para que el Señor viniera, para que el Señor se manifestara. Y una noche el Señor vino y todos nosotros fuimos transformados. Eso es lo que quiero, hermano y hermana querida. Una iglesia que se postre frente a Dios a buscar de su presencia. A entender que si no nos arrepentimos, si no nos humillamos delante de su presencia, nada va a cambiar. Es Él el que tiene que transformarnos. Es Él el que tiene que cambiarnos. No podemos hacerlo de otra manera. Humíllate delante de la presencia del Señor. No sé si lo puedes entender, mi hermano querido. El Señor vino, dijo Dodo. Una noche el Señor vino. Una de las segundas cosas que pasa es que se produce una exaltación de la persona de Jesucristo el Señor. Fíjense en Hechos 2, cuando voy a hacer la siguiente pregunta y haga esta asociación, por favor. Si yo le digo Pentecostés, ¿a qué lo asocia? ¿Qué es lo primero que le asocia a usted? ¿Cierto que lo primero que se le vino a su mente es el Espíritu Santo, no? ¿Sí? A mí también, sí. Pero si bien Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, no es el día del Espíritu Santo. De aún más, si usted escucha la predicación de Pedro, solo hace dos referencias al Espíritu Santo. Lo que él exalta porque él entendió lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 14. Cuando él venga, él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber.
Lo que hace el Espíritu Santo es glorificar a Dios y a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cuando la iglesia se aviva, la dirección de la predicación, la dirección de la exhortación va hacia Jesucristo, el Señor, a exaltarlo a Él, a adorarlo a Él. El mismo pastor Jonathan Edwards, cuando describe lo que pasa en los avivamientos, dice, cuando Cristo es exaltado, algunos están impresionados con la gloria y la maravilla del amor agonizante de Cristo, otros con la suficiencia y la preciosidad de su sangre, otros con el valor y la gloria de su excelencia, otros con la hermosura de Cristo, otros por su divinidad, otros por la excelencia de su camino de salvación, otros por la adoración, otros como Él se humilló para ayudarnos en nuestras necesidades. ¿Cómo puede pasar esto? Es que ahora la predicación nos muestra en su totalidad el todo suficiente Señor y Salvador que tenemos. Eso comienza a pasar. De hecho, Pablo lo entendió tan así que así dice, este es mi ministerio. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber ninguna cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Yo no quiero saber nada. Si quieren un rótulo delante de mí, este es Jesucristo y este crucificado. Esto es lo que yo quiero enseñarles a cada uno de ellos. En tercer lugar, se produce una audacia, una valentía en la predicación del evangelio. Fíjense que este mismo Pedro, que hace semanas atrás tuvo la cobardía de negar a su Señor y Salvador, ahora se levanta con valentía, con audacia, a decirle a esos mismos que crucificaron a Cristo, ustedes lo crucificaron, ustedes crucificaron al Mesías. Eso es lo que les dice. ¿Y por qué pasó eso? No tan solo porque Pedro vio a Cristo resucitado, no solo porque lo vio ascender al cielo, sino que con el poder del Espíritu Santo él logró entender que Cristo había sido coronado en los cielos, exaltado por sobre todo. Y ahora él entiende que tiene poder y autoridad por sobre todas las mentes y las vidas de esas personas. Y ahora la predicación se transforma en un diálogo, pero no en un diálogo entre el pastor y ustedes, entre Jesucristo y ustedes, con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que pasar. No, que el pastor está predicando mejor ahora. No, que ahora que parece que le pone más color en la predicación. No, es el Espíritu Santo y Jesucristo que habla sus vidas a través del poder de su palabra. Y esto se ve claramente manifestado en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 37. Los que escucharon el mensaje de Pedro dice, y al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermano, ¿qué debemos hacer? Se encontraron con Cristo, convicción de pecado, somos pecadores, nosotros lo crucificamos. Por favor, ¿qué es lo que debemos hacer? Ese es el diálogo que se produce entre Jesucristo y el creyente. Y hermano querido, y esto también pasó en Corea. ¿Y en qué iglesia creen ustedes que pasó? En la iglesia presbiteriana. Habían 2 pastores estadounidenses en ese lugar que relatan esto de una manera extraordinaria. Dice, ¿saben? Nos horrorizamos emocionalmente. Dije, fue tanto lo que pasó ahí que la gente empezó a pasar y a confesar pecado, a pedir perdón. Era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Que nosotros, dice, si hubiésemos sabido antes, hubiésemos tratado de impedir esto, porque en nuestra mente el único versículo que teníamos en la cabeza, hacerlo todo decentemente y con orden. ¿Qué más presbiteriano podía ser, no? Pero entendimos que cuando el poder del Espíritu Santo se derrama en los corazones, cuando hay convicción de pecado, se puede prescindir en ese momento de decencia y de orden. Así es como el Señor obra, así es como Dios obra en la vida. En Cambuslang, del siglo XVIII, esta pequeña iglesia escocesa, todos los textos y los que registraron ese hecho maravilloso del despertar
se escuchaban estas mismas frases. Oh Dios, ten piedad de mí. Señor Jesús, acuérdate de mí. Padre, perdóname. Esas son las frases que más se escuchaban. Había convicción de pecado. Eso es lo que pasaba. Por eso es que debe estremecernos cuando oramos al Señor y le pedimos, Señor, avívanos, pero empieza por nosotros. Empieza por nosotros. Entonces el avivamiento trae una carga por la oración, una exaltación de nuestro Señor Jesucristo en la predicación. Comienzan a haber vidas transformadas. Pero, ¿qué pasa después? ¿Todo se calma? ¿Eso es todo? Por supuesto que no, hermanos amados, porque siempre que hay un avivamiento, luego viene la oposición. Luego comienza la iglesia a ser perseguida. Fíjense, y lo primero que aparece es la intimidación. Si usted va, cuando Pedro y Juan predican el evangelio y se sanan a este cojo, lo primero que hacen los principales es intimidarlos. No van a predicar más en ese nombre, no van a hacer nada más en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando la intimidación falla, lo que empieza a pasar es que empiezan a infiltrar la iglesia con pseudo creyentes que aparentan ser creyentes, pero no lo son. Que dicen que hacen las cosas, pero no las hacen. Y esto lo vemos claramente en Ananías y Zafira. Por eso es que la disciplina en la iglesia es tan importante. Por eso que la disciplina fue tan terrible en la iglesia cuando comenzamos en su historia. Pero cuando ya eso no pasa, viene el arma más terrible, que ocupa Satanás, que es la división. En Hechos, capítulo 6, versículo 1, habíamos leído solo la primera parte, ¿se acuerdan? En aquellos días, el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban que en la distribución diaria de la ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Comenzó a haber división, comenzó a haber murmuración. Por eso es que el Señor prepara a su iglesia, la aviva, la despierta. Esto sucede porque el avivamiento siempre se produce en terreno enemigo. Es allá donde las almas que son de Satanás, Dios las toma, las saca, las recoge, las saca del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay una transformación gloriosa, hay unas vidas transformadas, hay vidas que llegan al conocimiento de Cristo. Hermano y hermana querida, este es el patrón que sigue el avivamiento. Una carga por la oración, una predicación que exalta la obra y la persona de Jesucristo el Señor. Vidas transformadas, vidas que se glorifican ahora al Señor. Es así como debemos trabajar, es así como debemos actuar, es así como nuestra vida debe ser inmersa en la oración. Quiero recordarle esas palabras que le dijo este viejito Dodo al pastor Ferguson. En ese lugar nos postramos día y noche a pedir que el Señor viniera. Y una noche el Señor vino. Que el Señor te bendiga. Te invito a que tengas un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti con la certeza absoluta que no merecemos nada. Con la única certeza que con toda claridad podemos echar a perder las cosas. Pero tú, Señor, eres que tiene todo el poder. Tú, Señor, eres que hace todo en tu iglesia conforme a tu voluntad. Señor, perdónanos. Porque las cosas básicas, ni siquiera eso lo hemos hecho. El pedir tu presencia,
Es pedir que te hagas vivo y eficaz en cada uno de los corazones que van a nuestra casa, de adoración y de oración, a buscar de ti, a pedirte, Señor, que avives y que partas con nosotros, Señor. No lo hemos hecho. Te pedimos perdón. Queremos pedirte, Señor, que cargues nuestro corazón de oración, que nuestra predicación te exalte, que nuestro culto te honre, que nuestro culto te corone, Señor amado, y que tú glorifiques nuestras vidas con tu presencia. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo el peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo el peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo el peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció.
Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo para que sea hoy día un día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan. Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.